Contaminación en el río Salado. Encontraron insecticidas y herbicidas en el río Salado y en los peces muertos. Tanto en el agua como en el sedimento y los tejidos de las especies ictícolas se hallaron diferentes tipos de agrotóxicos, entre ellos glifosato. Piden mayores controles. Se conoció el informe final sobre el sorprendente fenómeno ocurrido durante los últimos días de noviembre y los primeros de diciembre de 2020, la mortandad de peces en el río Salado, y lo más preocupante es que confirmaron la presencia de herbicidas e insecticidas. Para profundizar sobre este tema estamos en contacto con el doctor Jorge Barraguirre, quien es Procurador General de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. Le damos la bienvenida aquí a Telediario Feral, modo tarde. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Bienvenido. Muchísimas gracias por la preocupación. Gracias a ustedes por esto. Por favor, bueno, ¿qué datos concretamente arroja este informe acerca del río Salado? Nosotros solicitamos en su momento dos informes. Uno que nos fue entregado ya sobre fin de año, creo que el 30 o el 31 de diciembre, que era el Instituto Nacional de Limología de la Universidad Nacional del Litoral y CONICET, que tiene un instituto de doble dependencia. Y básicamente allí lo que se señaló eran las causas principales, el problema de la bajante que sufrimos por problemas climáticos, ¿no es cierto? Y la muy escasa oxigenación del agua. Al mismo tiempo pedimos también otro estudio complementario para tratar de verificar lo que podría ser alguna hipótesis adicional sobre la presencia de agroquímicos, agroinsumos, tanto en el agua como en sedimentos como en vísceras de los peces. Y lo que hace unos días que despertó este interés, ¿no es cierto?, por la noticia, es que efectivamente se encontraron tres tipos de agroinsumos en sedimentos y en vísceras de los peces. Se encontró glifosato, se encontró 2,4-D y se encontró también un órgano fosforado que se llama clorpirifos. Y lo más preocupante en todo caso es la presencia de estos dos últimos elementos, tanto el 2,4-D como el clorpirifos. Son realmente impactantes las imágenes, es terrible la escena. Y es muy impactante, por eso nosotros actuamos de oficio, sin necesidad de que se nos presente judicialmente alguna denuncia, y también, dadas las atribuciones competenciales que tenemos, con independencia, en forma complementaria, si se quiere, a los organismos regulatorios de la provincia, tales como el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático. ¿Esto se da en algunos puntos del curso del río? Básicamente lo que nosotros... tomamos en dos puntos del curso del río, ya cuando estaba más cercano a la ciudad de Santa Fe, para de alguna manera salir de lo que fueron las primeras fotos iniciales en el curso medio durante la provincia, entre la altura de San Cristóbal y San Justo, la localidad de Soledad. Entonces, de alguna manera se dejó ver si efectivamente era alguna cuestión muy coyuntural o si esto tenía algún tipo de impacto posterior. Cuando esto ya se va acercando a la ciudad, a la localidad de Esperanza, que forma casi parte del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe, allí es cuando nosotros actuamos y pedimos los informes a los expertos de la Universidad Nacional del Litoral. Básicamente se tomaron en dos puntos, un punto a unos 20-25 kilómetros de la ciudad, al noroeste, y otro punto es prácticamente en la confluencia ya de donde termina el Salado y nace el río Corondá, que ya esto termina después en aguas del Paraná. Allí en esos dos puntos fueron donde se tomaron las muestras específicas de la cátedra de ecotoxicología de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Litoral, y que pusieron de relieve la presencia de este plaguicida y de este insecticida, el 2,4-D, y vuelvo a repetir, el clorpirifos. Sin ser una cuestión alarmante, sin ser una cuestión que de alguna manera modifica las primeras observaciones
técnicas o periciales que nosotros teníamos, lo concreto que la universidad o los expertos de la universidad nos solicitan un monitoreo más continuo, sistemático y permanente, como para poder salir de la foto y ver si efectivamente, por ejemplo, las grandes precipitaciones o las precipitaciones extraordinarias que hubieron en esos días lavaron los suelos agrícolas, o si en realidad presenta algún tipo de patrón o parámetro adicional que merezca por lo menos un tipo de atención especial. Ajá. Estas serían las hipótesis entonces con respecto a cómo es que llegó ese agrotóxico a los peces, ¿no? Exactamente. Incluso lo que pone de relieve el estudio es que esto no está en la grasa animal, sino que esto está ya metabolizándose. Claro. Es decir, se hicieron los estudios sobre hígado y branquia y de los peces, con lo cual es un punto como para realmente atenderlo, sobre todo teniendo las herramientas que el derecho ambiental, la Ley General de Ambiente, el Código Civil y Comercial de la Nación, nos permiten, sin necesidad de que tengamos que prevenir algún tipo de daño, sin necesidad de que haya un fenómeno causalmente determinado, es decir, que esta presencia de los agrotóxicos sea la gran causa de la mortandad. Tenemos herramientas que se llaman las herramientas precautorias, precisamente para evitar la causación de un mal mayor, ¿no es cierto? Así que ¿esta contaminación tiene algún antecedente, este tipo de contaminación sobre este río? De contaminación no, de hecho... De mortandad de peces así. Queremos que haya un nivel de contaminación. Por eso la universidad está siendo muy prudente en el sentido de que aconseja un monitoreo más continuo, que son las cuestiones que nosotros tenemos que definir ahora con los expertos de la universidad para ver el plazo que tenemos que tomar, los lugares donde tenemos que tomar las muestras, y esto obviamente va a llevar algún tiempo hasta que podamos definir efectivamente qué tipo de concentraciones los peces tienen ya metabolizando en sus organismos, ¿no es cierto? Doctor, y con este panorama, ¿cuáles son las medidas a tomar? Lo que viene. Mire, lo que viene es, como recién decía, lo que viene es realizar un estudio mucho más profundo, secuenciado, con un tipo de metodología especial, y que va a llevar su tiempo, porque lo que tenemos que tener ahora para determinar un patrón de presencia de estos agrotóxicos o agroquímicos es ver si se sigue dando o si las cantidades siempre son las mismas, pero producto de la bajante y de la escasa oxigenación del río tienen una presencia, si se quiere, mayor, ya que el caudal de agua no lo puede diluir. Entonces, lo que estamos conviniendo ahora con los expertos universitarios es cuánto tiempo nos va a llevar ese estudio, cómo lo vamos a financiar, cuáles van a ser las instituciones intervinientes, cuáles van a ser los puntos de muestra, cuál va a ser la frecuencia con la que nosotros levantemos las muestras, etcétera, etcétera. Una vez que nosotros concluyamos con ese estudio, veremos cuáles son los pasos legales a seguir, pero esto nos va a llevar, por lo menos nos va a llevar unos 6 meses. Claro, ¿y cómo se puede evaluar el daño a este recurso natural, doctor? Mire, digamos, lo que tenemos son algunas herramientas tanto científicas como legales. Las herramientas científicas básicamente están destinadas a tratar de estudiar las concentraciones, los lugares donde hay mayor concentración de este tipo de agrosustancias, ¿no es cierto? De hecho, lo estamos haciendo en 2 cursos de agua de la ciudad de Rosario, y tratar de verificar de dónde provienen, por ejemplo, coliformes fecales que están muy por encima de los límites tolerables. Una vez que se revelen, ¿no es cierto?, estas fuentes
de alteración de la fauna ictícola de cualquier recurso de agua, lo que nosotros tenemos en función de la Ley General de Ambiente y del Código Civil y Comercial son acciones preventivas. En la reforma del Código Civil y Comercial se dotaron a determinadas personas, estructuras, instituciones de algunas herramientas legales que permiten solicitar algunas cautelas judiciales o algunas medidas judiciales para evitar que estos daños se produzcan o en su caso para mitigarlo. Específicamente están reguladas en el artículo 1710 y al mismo tiempo hay algunas modificaciones muy importantes, muy revolucionarias en materia de responsabilidad civil anónima y colectiva, que son las herramientas que nosotros estamos utilizando para, repito, prevenir estos daños, dejar que estos problemas no se transformen en agentes contaminadores. Entonces, hoy ya tenemos una luz que nos llama la atención. No hace falta, por lo menos a nuestro modo de ver, que se superen los mínimos tolerables. Muy bien. Para nosotros ya una causa de preocupación, una causa de instanciación del Ministerio Público Extrapenal de la provincia, en donde ya la sola presencia de estos agroquímicos en vísceras de la fauna ictícola es suficiente como para que nosotros iniciemos un estudio muy serio de carácter científico, con la mejor ciencia disponible, a los fines de evitar que los peces del río Salado tengan en hígados y branquias glifosato 2,4-D y clorpirifos. Doctor, ¿qué impacto, por último, qué impacto ha tenido esto en la gente? Este río, bueno, ¿cómo lo utiliza la gente? Generalmente, ¿qué actividades realizan en torno al curso de este río? En línea general, digamos, se ha superado, es decir, hay un uso, yo le diría, menor en comparación con lo que son los otros afluentes del río Paraná, para ubicarlos más o menos a ustedes. No tiene el uso deportivo que tienen los otros cursos de agua, por ejemplo, de la Laguna Setúbal o el sistema de la Laguna Setúbal, Arroyo Leyes, Río Paraná, Río Colastiné, Río Corondá. Tiene un uso menor, si se quiere. De todas maneras, a pesar de ese uso menor, tanto deportivo, recreativo, como hasta, entre comillas, industrial o comercial, eso no significa, por ejemplo, que nosotros nos desentendamos. Y ahí estoy viendo imágenes, por ejemplo, donde sí hay un uso recreativo muy intensivo, que es en su desembocadura en la confluencia entre las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé. Eso para la gente de Santo Tomé, para quienes vivían en zonas aledañas a la desembocadura, fue un fenómeno muy particular, hasta inclusive por el hedor de esa masa muerta de pescados que había. Muy bien, bueno, terrible la situación. Ojalá, bueno, se pueda revertir y podamos reconvertir esta imagen en algo más agradable, ¿no? Y en eso estamos. Va a llevar su tiempo, pero vamos a estar seguramente con la producción del canal, del interés federal que tienen en su programa. Nosotros vamos a estar en contacto y vamos a ir informando de cómo evoluciona, por lo menos de acá hasta el invierno. Muy bien, nos mantendremos en contacto entonces. Muchísimas gracias, doctor Jorge. Les agradezco muchísimo el interés y la oportunidad de poder presentar lo que estamos haciendo nosotros y ver cómo tratamos de revertir estos problemas. Por favor, muchas gracias a ustedes. Adiós.